Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de diciembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Las principales ciudades bolivianas amanecieron ayer bloqueadas a causa de una jornada nacional de protestas convocada por asociaciones civiles para oponerse a la postulación de Evo Morales a un cuarto mandato presidencial, quiero decir. La Constitución boliviana, bueno, aunque para el caso, en este caso es boliviana y además es un tanto bolivariana, porque la trajo Evo Morales. Bien, esta es una Constitución hecha a la medida del propio Evo Morales y por el propio Evo Morales. Es una Constitución que entró en vigor en el año 2009. Y en este aspecto es muy explícita. Ningún presidente puede encadenar más de 2 mandatos seguidos. Repito, esto es la Constitución aprobada en el año 2009, es decir, hace ya va para 9 años, ya para 9 años no, va para 10 años, mejor dicho, que estamos en 2018 por el propio Evo Morales, una Constitución en la que él insistió bastante. Ningún presidente boliviano puede encadenar más de 2 mandatos. Morales es presidente desde el año 2006, revalidó luego el puesto en 2009 y en 2014, es decir, que está terminando su tercer mandato y va por un cuarto. Por lo que tanto si incluimos su primer mandato como si no lo hacemos, que se presente es abiertamente inconstitucional, ya digo, con el texto de la letra y el espíritu de la Constitución boliviana en la mano. Pero el presidente, es decir, Evo Morales, ha maniobrado para que el Tribunal Supremo Electoral le inscriba como candidato, tanto a él como a su vicepresidente eterno, que es Álvaro García Linera, porque los dos uno va de principal y el otro va de ticket, saltándose incluso el referéndum que en el año 2016 se hizo al efecto y que hace, creo que fue cosa de un par de meses, ya comenté aquí en la Contracrónica. En fin, una alcaldada que le permitirá, si lo consigue, atornillarse al poder. En febrero del año 2016, no hace tanto, estamos en diciembre de 2018, va para 3 años ya, no mucho tiempo, el gobierno de Bolivia organizó un referéndum para modificar el artículo 168 de la Constitución, de la última Constitución de Bolivia. No sabía yo cuántas constituciones había tenido Bolivia, ya ha tenido un montón, desde que es una república independiente, en total 11, lo he descubierto por ahí, buscándolo por internet, en internet, como bien sabemos, está todo. Y esta última Constitución, que es de hace nada, es de hace 9 años, del año 2009, dice lo siguiente en este artículo, el 168. Es en lo relativo a las elecciones, a la reelección concretamente, establece lo siguiente. El periodo de mandato de la presidenta o del presidente, esto es literal, y de la vicepresidenta o del vicepresidente. Es una Constitución, como vemos, redactada en lenguaje inclusivo, es decir, más bolivariano, sinceramente, no se me ocurre. Continúo, no me quiero entretener. La vicepresidenta ya me he perdido, claro, como duplican tanto los géneros. Bien, la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de 5 años y pueden ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez. La verdad es que una de las razones por la que la Constitución boliviana es tan larga, le pasa lo mismo a la venezolana, estos tipos, les encanta preverlo todo y legislarlo todo, pero es que además, como andan duplicando los géneros, hacen que directamente sea ilegible, porque sucede en toda la Constitución, cada vez que se refiere a unos o a otros, siempre tiene que decir otras y unos y otras, sería en este caso otros y otras. Bueno, la cuestión es que esto es lo que dice, como veis, Constitución Política del Estado, aprobada en el año 2009. En fin, yo creo que se puede decir con menos palabras, indiscutiblemente, pero no más claro. Evo Morales fue elegido, además, poco después de aprobada esta Constitución, de promulgada, exactamente el 6 de diciembre de 2009, hubo elecciones en Bolivia, las ganó con holgura. Esto se celebraron 11 meses después. Estoy viendo la fecha, que me la he apuntado aquí en la libreta. La promulgación de esta Constitución fue el día 7 de febrero de 2009. 11 meses más tarde hubo elecciones y empezó a contar. A partir de ahí solo tenía por delante 2 mandatos, nada más. Es decir, podía gobernar, el mandato en Bolivia son 5 años, podía gobernar hasta como máximo el año 2019, es decir, el año próximo. Luego volvió a ser elegido en el año 2014, era perfectamente legal y constitucional, en octubre concretamente, el día 12, y antes de eso había disfrutado de un mandato extra.
el mandato primero suyo, que fue del año 2006 al año 2009. Pero como estaba este mandato regido por la Constitución anterior, que es del año 2004, la previa se aprobó en tiempos de Carlos Mesa, la previa a la de 2009, pues esta limitación no le afectaba. De tal manera que Evo Morales, con esa constitución nueva, iba a ser el único presidente boliviano que iba a poder tener 3 mandatos. No por nada, sino porque el primero de ellos había sido antes de esa Carta Magna. La constitución esta de 2009 fue, como os decía antes, una hechura de Evo Morales y de su gobierno. El típico producto, tanto el gobierno como por supuesto la constitución, de Álvaro García Linera, que probablemente para que no acusasen a Morales de ser como Chávez, porque mucha gente se pregunta, desde que hace ya un par de años, 3 años, esto empezó en 2015, cuando él empezó a insistir en que quería volverse a presentar, que se le quedaba corto, que su proyecto de transformación de Bolivia 15 años no es suficiente y que lo mismo necesita 25 o 35, bueno, lo que el cuerpo aguante, es decir, hasta que se muera. Pues ya hace 3 años empezó con esto. Y muchos se preguntaron, bueno, ¿y entonces para qué? Si él había hecho esa constitución, ¿para qué? Y la sometió a referéndum y se encargó de pasarla y de hacer un montón de propaganda con ella, de Bolivia empieza ahora, lo que ha venido antes de nosotros, los casi 200 años previos han sido una equivocación gigantesca. ¿Por qué metió esa limitación? Sabiendo que unos pocos años después iba a pasar por encima. Pues probablemente Evo Morales voy a empezar a hablar más que de Evo Morales, de García Linera, que es realmente quien manda en Bolivia desde el año 2006, el que pone la cara, el que le da el folclore a todo este asunto es Morales, pero García Linera es el poder en la sombra. Bien, ¿por qué introdujo en el artículo 168 la limitación de mandatos, cuando podía no haberlo hecho? Podía haber perfectamente en ese artículo un presidente del Estado o presidenta del Estado es elegible durante todo el tiempo que sea necesario, hasta que se muera. Y si vive 217 años o 900 como Matusalén, pues durante 900 años. Podrían haberlo hecho. En aquel momento, en 2009, Bolivia estaba en plena luna de miel con Morales. Llevaba solo 3 años en el poder. Además, en el año 2009 el chavismo estaba en su momento álgido. Bueno, pues no lo hizo seguramente por eso. Linera pensó que eso podía ser, ponerlo así tan claro, podía ser asimilable con qué sé yo, pues la Venezuela de Chávez. Podían pensar muchos venezolanos que eso estaba concebido para que ellos dos se mantuviesen en el poder eternamente, y prefirió dejarlo ahí. Linera, como os decía hace un momentito, este tipo es el que realmente manda en Bolivia, es el poder en la sombra, desde hace 12 años, desde el primer día de gobierno, allá por enero de 2006, que llegó Evo Morales al poder. No es indígena, si queréis, si no le conocéis podéis ir a buscar una imagen suya en Google. Es un criollazo de tomo y lomo. Es un tipo pues el clásico criollo boliviano de clase media o media alta. Le mandaron a estudiar a México, a la Universidad Autónoma de México, que como bien sabemos o podemos imaginar, pues no es donde los indígenas bolivianos suelen ir a estudiar. De Bolivia a México hay unos cuantos miles de kilómetros. Se fue a estudiar allí, creo que matemáticas, pero no terminó la carrera porque en la universidad, más que a estudiar, se dedicaba a politiquear. Estamos hablando, pues Linera creo que debe de tener cerca de 55, 60, bueno, en aquel entonces, estamos hablando de los años 80, pues se dedicó a vivir a tope las guerrillas de la época. Ya sabéis, El Salvador, Guatemala. También era un gran admirador de los sandinistas en Nicaragua, sin intervenir en ninguna de ellas. Él era un joven boliviano que estudiaba matemáticas, estudiaba entre comillas, es un decir, en Ciudad de México, y todas estas cosas le gustaban, militaba, en una palabra. La cosa es que sin terminar la carrera y sin nada, se regresó para Bolivia, regresó a su país, y allí ya se metió a guerrillero de verdad, vio las condiciones que tenían allí. Las guerrillas en Bolivia, la verdad es que nunca han funcionado muy bien, por múltiples razones. El propio Che Guevara trató de montar una guerrilla en Bolivia ya por el año 1967 y le salió tan mal que le terminaron matando. Bueno, la cosa es que lo volvió a intentar, montar una guerrilla, ya en los años 80 estamos hablando, y a resultas de aquello, de su experiencia guerrillera, Linera terminó en la cárcel.
terminó en la cárcel no por nada, no por ser guerrillero, sino por hacer de guerrillero, es decir, por ser un terrorista, por dinamitar unas torres del tendido eléctrico. Se pasó ahí unos cuantos años a la sombra y tras salir de la cárcel se convirtió en la eminencia gris del MAS, que es el movimiento al socialismo de Evo Morales, en el autor de su programa, en su estratega máximo y en su vicepresidente desde el año 2006. Nada, ni nadie ha levantado la voz. Se ha movido sin que García Linera lo supiese en Bolivia durante los últimos 12 años. Bien, pues en este punto, ya que os he introducido a todos el personaje, los bolivianos obviamente lo conocen a fondo a García Linera, no hace falta que les cuente nada, he tratado de resumirlo muchísimo. En este punto Linera debió de pensar que ya, llegado el momento, cambiaría lo de la limitación de 2 mandatos porque, bueno, no era el momento adecuado en el año 2009. Conforme se acercase la tercera reelección, pues ya vería la manera de exponérselo a los bolivianos, ya cambiándolo vía la Asamblea y después sometiéndolo a un referéndum. En fin, que a fin de cuentas a nosotros el año 2016 nos parece muy lejano, pero en el año muy cercano, perdón, pero en el año 2009 aquello quedaba muy lejano. O sea, bueno, entre tanto vamos a seguir mandando. Y cuando llegue el momento vamos a presentarnos de nuevo a las elecciones, vamos a ganarlas otra vez y cuando llegue el momento pues ya veremos cómo retorcemos toda esta historia. Y eso es exactamente lo que hizo a partir de 2015. Primero, empezó a insistir con la idea de que ellos necesitaban más tiempo, consiguió pasarlo por la Asamblea, una Asamblea que controlaba su propio partido, y luego fueron al referéndum. ¿Y qué pasó en el referéndum? Pues pasó lo que ni Evo Morales ni Álvaro García Linera habían sospechado. Y es que, contra todo pronóstico, lo perdieron. Lo perdieron por muy poco, ¿eh? Lo perdieron por, creo que fueron 130 o 140.000 votos, en concreto el referéndum constitucional de aquel año en contra de la reforma constitucional, que era en contra exclusivamente de este artículo, del 168, perdió Evo Morales y Linera perdieron solo por un par de puntos. En concreto, ganó la oposición con un 51% de los votos. Fue una cosa realmente ajustada, pero bueno, la democracia, un referéndum es así, hay 2 opciones, o sí o no, y con que en este caso además tampoco se trataba de una cuestión de Estado, estamos hablando de, qué sé yo, algo de que van a convertir Bolivia en una monarquía, pongamos por caso. Bueno, haría falta quizá un 51% fuese poco y quedaría el país muy partido, pero esto era un asuntillo menor, la modificación de exclusivamente un artículo de toda la Constitución, que por lo demás, como ya os he dicho, una Constitución kilométrica, parece el Quijote. Bien, lo perdieron por esto. Y esto no se lo esperaban, claro, no era lo último. De hecho, andaba Morales en aquel entonces con un drama interno tremendo. Dijo, bueno, con esto ya no me voy a presentar, no voy a poder desarrollar y conseguir mi sueño de gobernar Bolivia hasta el día en que me muera. Los bolivianos habían dicho que no, que estaba bien, que no les parecía mal. El año anterior o 2 años antes le habían votado sin demasiados problemas y había vuelto a ganar las elecciones, pero no querían que fuese elegido. Es decir, que el movimiento del socialismo le estaban diciendo que se buscase a otro candidato, que estos 2, mejor dicho, ya estaban muy vistos. No lo sé, tal vez su error fue llevárselo a referéndum, porque antes lo había hecho pasar por la Asamblea, donde Morales tenía mayoría y sacó esta reforma del artículo 168 adelante sin demasiados problemas. Quizás se confió, es posible que se confiase, creyendo que el Morales de 2016 era el Morales de 2009. Y la política es que es algo muy poco de fiar. No. Los políticos cuando ganan piensan que es para siempre. Y que esto van a tener siempre el apoyo del pueblo, eternamente. Y no, el apoyo del pueblo se tiene durante muy poquito tiempo. Luego, para sostenerlo, hasta incluso haciéndolo bien, se desgastan. Otra cosa es que les obligues a aguantar, que es básicamente lo que hacen los dictadores o los que tienen vocación de dictador, como es el caso de Evo Morales. Así que yo creo que lo más probable es que se confiase. Los regímenes de tipo bolivariano, y el de Bolivia es su hijo predilecto, siempre operan igual. Esto no es la primera vez que lo vemos, no será la última,
y se puede, forma parte de las características definitorias de los regímenes inspirados en el socialismo del siglo XXI. No estoy hablando de ninguna teoría, estoy hablando de hechos contantes y sonantes. A mí me gusta operar siempre y pensar y analizar sobre hechos. Estos tipos van creando y modificando el marco legal en función de sus necesidades de gobierno. Esto lo hemos visto ya en otros países, no solo en Bolivia. Y luego tratan de pasarlo todo por las urnas para legitimarse. El socialismo del siglo XXI parte de la idea de que la revolución no llega a través de asonadas golpistas ni de revoluciones, sino a través de las urnas. Esta es una de sus... En todo lo demás son prácticamente... El socialismo del siglo XXI y el del siglo XX son calcados como dos gotas de agua, pero en el tema del acceso al poder, de la conquista del Estado, difieren. Hay que llegar a través de las elecciones. Hay que buscar un momento en el que el país atraviese una situación delicada, hacerse con el poder y luego modificar y alterar toda la institucionalidad para mantenerse en él. Eso sí, pasando todas las veces que se pueda, pasándolo por las urnas. Tal vez precisamente por eso quisieron llevarlo a referéndum. O lo pasaron a pesar de que no les gustase el referéndum porque tenían posibilidades de perderlo, la oposición boliviana insistió en que era una reforma constitucional y al igual que se había hecho un referéndum en 2009 para aprobarlo, pues la reforma se tenía que refrendar también con el pueblo. Luego, ¿qué pasa si las urnas no les son propicias? Y a veces, claro, no les son propicias, especialmente cuando ha pasado el tiempo, pues entonces tiran para adelante por las bravas. Que es lo que, en definitiva, está haciendo Morales y Linero ahora mismo, están haciendo ahora. Es también lo que hizo Nicolás Maduro con la Asamblea Nacional Constituyente hace poco más de un año. Esta Asamblea Nacional Constituyente, ya lo dije aquí en varias ocasiones, pulverizaba la Constitución chavista del año 99. No estaban acabando con una Constitución que no fuese suya, sino con su propia Constitución. Y lo que acaba de hacer Morales es algo muy similar. Acaba de pisotear su propia Constitución y, ojo, su propio referéndum. Es algo, francamente, digno de ser reseñado, fascinante. Esta afición bolivariana por ir modificando la institucionalidad para permanecer en el poder a cualquier coste es una marca tan de la casa, tan que observamos allá donde hay un régimen de estas características, donde se consolida un régimen de estas características, que sorprende todavía que los haya que se lleven las manos a la cabeza. Este asunto, por ejemplo, de la Constitución boliviana y de los mandatos, he tenido ocasión de leer a lo largo de esta semana, que es cuando se han producido algunos artículos de opinión de distintos opinadores, opinion makers que llaman, hispanoamericanos, que decían, no, pero no puede ser porque con lo bueno que era Morales, si había empezado con muy buen pie, si su elección fue histórica, ¿cómo se está estropeando de esta manera? Dan ganas de escribirles y decirles, veo que no habéis entendido absolutamente nada. Esto lo hemos visto ya en Venezuela, lo hemos visto ya en Nicaragua y lo estamos viendo en Bolivia. Y podríamos haberlo visto en Ecuador también. En Ecuador, Correa no consiguió salirse con la suya porque cometió el error de colocar a quien no tenía que haber colocado, a Lenín Moreno, que tan pronto como llegó al poder, allá por el mes de mayo de 2017, lo primero que hizo fue afanarse en desmantelar el correísmo. Pero su idea era que Lenín Moreno estuviese ahí, había intentado cargarse la limitación de mandatos, no lo consiguió, pensó que la mejor manera para salvar el día era poner ahí a alguien que había sido su vicepresidente, alguien cercano, que le guardase y le calentase el asiento hasta que él regresase, 4 años más tarde. Bien, no le ha salido. De nuevo, lo que tenemos es un error de cálculo. Si os fijáis, al final, estos tipos lo tienen todo planificado. Y claro, los planes a menudo salen mal. Todos los planes, hasta el mejor plan trazado. No sé quién decía aquello, que cualquier estrategia, la estrategia mejor, Clausewitz, creo, la estrategia mejor planificada y planteada no resistía el primer asalto con la realidad. Bueno, pues aquí nos encontramos lo mismo. Este ha sido un error de cálculo de Linera, llamando al referéndum hace un par de años, o creyéndose que en 2009 que podía perfectamente dejar
esa bomba cargada en el artículo 168 y que ya la desactivaría en el momento, cuando llegase el momento. En el caso de Correa, lo que observamos, afortunadamente para los ecuatorianos, es que no tendrá una segunda oportunidad, porque ya no está en el poder, claro, y estas cosas solo se pueden hacer desde el poder. De hecho, está huido de la justicia en Bélgica. Regresó el año pasado a Ecuador y luego ha vuelto a salir porque anda en busca y captura. Está en Bélgica porque es el país natal de su esposa. Incluso le han puesto en busca y captura en la Interpol. Lo que pasa es que la Interpol, según parece, dice que no le va a poner alerta roja, así que puede vivir el resto de su vida, o por lo menos durante una temporada muy larga en Bélgica. Lo va a tener complicado para volver a Ecuador. Pero volviendo sobre el tema este de Bolivia, ni Linera ni Morales quieren terminar igual que Correa. Es fácil de entender, no tiene nada extraño. Y por eso han retorcido primero al Tribunal Constitucional y luego al Tribunal Supremo Electoral, para que sancionen su decisión de volverse a presentar. No sé vosotros, pero yo aquí veo un desafuero como un piano. Un desafuero como un piano perpetrado desde la misma presidencia contra una ley que esa presidencia había traído. El esquema vemos que es muy similar en todos los casos. No ver las coincidencias es o estar ciego o ser tonto, porque los hechos están ahí para quien quiera verlo, y a poco que se haga una comparación, bueno, estos tipos operan siempre igual. Y el resultado pues es el que tenemos ahora mismo. Ayer en toda Bolivia manifestaciones, un malestar general de todo el país. De hecho, si consultáis la prensa boliviana no se habla de otra cosa y es natural. Y observamos también un descalabro institucional evidente, que solo se entiende porque, claro, aquí otra pregunta sería ¿por qué lo ha hecho el Tribunal Supremo Electoral? ¿Por qué ha validado esto? ¿Por qué ha terminado inscribiendo a Morales como candidato? Pues yo creo que solo se entiende por el miedo cerval, el pánico de los miembros del Tribunal Supremo Electoral a una represalia del gobierno gubernamental. Es decir, que tienen miedo a Morales y especialmente tienen miedo a Linera. Esto nos dice también que los contrapesos al poder en Bolivia han saltado por los aires, lo que deja a los ciudadanos ante el desamparo más absoluto frente a los abusos del poder, y lógicamente con el único recurso de la protesta callejera. No lo sé, también podría suceder que esto se tradujese en otra cosa, que esto se tradujese en un voto de castigo, es posible, en las elecciones que se celebrarán pues el año que viene, en el mes de octubre concretamente. Claro que después de lo que hemos visto, las garantías que ofrecen estas elecciones, a mi juicio, son nulas. Después de ver lo que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral y cómo ellos mismos han pisoteado el referéndum constitucional del año 2016. Morales y Linera han pasado por encima del Constitucional, por encima del Tribunal Electoral. Unos tipos capaces de hacer esto porque no iban a adulterar el resultado de unas elecciones, si tienen la presidencia en riesgo. Y la tienen, obviamente, en riesgo el año próximo. Precedentes hay, no me estoy inventando nada. No en Bolivia, pero sí en Venezuela, donde las elecciones son falseadas de manera sistemática desde hace por lo menos 6 o 7 años. Hay investigaciones, no hablo por hablar, investigaciones muy serias y solventes al respecto, y de hecho hoy podemos asegurar que el régimen de Nicolás Maduro se sostiene sobre el fraude electoral. Para las elecciones en Bolivia aún queda tiempo, queda casi un año, serán en octubre, como ya he dicho. La oposición venezolana tiene que establecer un poco una estrategia dual, creo yo. Por un lado, emplear la calle, está claro, pero la calle para lo que sirve, para mantener el recuerdo de que algo se ha averiado dentro del país, pero no solo debe estar en la calle, eso sería un error garrafal. Deben exigir una investigación de por qué 4 vocales del Tribunal Electoral votaron a favor de desconocer el resultado del referéndum de 2016 y, sobre todo, de desconocer la propia Constitución del país. Tienen 11 meses por delante. Yo creo que hay buenos argumentos jurídicos para exigir una explicación. Y hay tiempo. Y luego una ventaja fundamental con la que no contaban los opositores venezolanos hace 10 años.
hoy por hoy nadie se fía en el extranjero de los hijos de Hugo Chávez. Tengo una llamada de Hugo, de Perú, que nos trae el tema este de César Inostroza, un magistrado peruano que está acusado de corrupción y que ha buscado refugio en España. Hola Fernando, felicitarte por tu programa en principio. Y bueno, en la imagen que te he enviado se puede ver pues que a un ex juez supremo, o bueno, creo que todavía nominalmente lo sigue siendo, eh, lo han pues le han rechazado su pedido de asilo, el cual había sido formulado con el objeto pues claro de evadir sus responsabilidades con la justicia acá en Perú. Y esto viene a propósito pues de lo que parece ser una práctica que se está eh, enquistando acá en Perú, donde todos aducen persecución política y comienzan a solicitar asilo político, ¿no? El primero de estos casos ha sido justamente uno bastante sonado acá en Perú, el de Alan García, eh, el cual solicitó pues un asilo a Uruguay. Es más, fue y se metió prácticamente, ¿no? En la embajada de Uruguay, estuvo ahí 15 días. Bueno, le rechazaron el pedido y tuvo que salir, pues, como decimos por acá, con el rabo entre las piernas. Eh, Al respecto, yo te puedo decir que si bien la nuestra no es una democracia perfecta, um, tenemos todos problemas y todo, pero de ningún modo pues podemos hablar de una persecución política hacia nadie. Cierto es que hay bastantes fallos pues en el sistema judicial y todo ello, ¿no? Pero en absoluto, ¿no? La libertad con todos sus inconvenientes que a veces trae, pues, ¿no? Eh, sí, se da acá, ¿no? Y básicamente eso quería comentarte. Gracias y un cordial saludo. Bueno, el de Inostroza, no sé si lo conocéis, no lo comenté hace un par de semanas cuando hice un programa dedicado a todos los problemas que están teniendo y todos los escándalos políticos que están teniendo lugar en Perú desde hace unos meses. Pero vamos, este tipo está envuelto en el caso este de los audios del Consejo Nacional de Magistratura, que os hablaba, esto sí que lo traté con mucha más pausa, esto de que les han pillado literalmente al Consejo Nacional de la Magistratura con un caso de corrupción gigantesco, de corrupción judicial, que es especialmente grave. Bueno, pues este hombre, que era, mejor dicho, un magistrado, cuando se vio acorralado, huyó del país a pie, le habían arraigado, no podía salir del país, pero se fue a pie por Ecuador, de ahí voló a Ámsterdam y luego ya a España, pidió asilo político en Madrid porque decía que lo estaban persiguiendo políticamente. Pero al parecer la acusación está bien fundamentada, así que el gobierno español ha denegado el asilo político. A mí personalmente me parece muy bien y creo que sienta un precedente. Algo parecido, como nos cuenta Hugo, le ha sucedido a Alan García con Uruguay, que también se lo han denegado, el asilo político. En fin, yo creo que la operación de limpieza que están haciendo en Perú es antológica, es ejemplar y además es digna de elogio. Esperemos que ninguno más se dé a la fuga. No por nada, sino porque es posible que no les den ningún tipo de asilo. Y además esto de ir por ahí con el cuento de que te van a represaliar después de haber robado a manos llenas y en un país que, como bien dice Hugo, pues no es la democracia perfecta, pero yo creo un país en el que hay garantías jurídicas. Pero bueno, bien, de Perú nos vamos a México, donde está Joaquín. Joaquín está en Celaya y nos quiere contar una de las primeras historias del México de AMLO. Hola, con referencia al programa de la Cuarta Transformación y AMLO, quiero hacer una mención, y para ilustrar mi punto hago uso del clásico refrán: para muestra basta un botón. Paco Ignacio Taibo II, escritor y divulgador, reconocido además por sus ideas de izquierda, fue designado por AMLO para encabezar el Fondo de la Cultura Económica. Pero existe un impedimento, ya que de acuerdo con la ley, el puesto tiene que ser ocupado por un mexicano por nacimiento. Y Paco Ignacio, aunque naturalizado mexicano desde el 84, nació en Gijón. Que ojo,
Yo personalmente pienso que dicha ley está mal y debe ser cambiada, además de que Paco es tan mexicano como el que más. En fin, que para salvar dicho impedimento, la Cámara de Diputados hizo una reforma a la ley y la pasó al Senado para su ratificación. Ambas cámaras cuentan con la mayoría de Morena, por lo que no cabría esperar objeción alguna. Pero en el caso de que lo hubiera, AMLO ya firmaría un decreto, un edicto presidencial, para que pueda asumir el cargo. Sin embargo, en los últimos días de noviembre, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el escritor realizó un comentario desafortunado, de mal gusto, vulgar, misógino y aberrante, ya que al ser cuestionado por el señalamiento de algunas personas de la oposición que estaban en contra de su nombramiento por ser español por nacimiento, pero con la bendición presidencial de AMLO puede tomar el puesto. Taibo II respondió: sea como sea, se la metimos doblada, camarada, ocasionando este comentario una ola de reprobación en la gran mayoría de los mexicanos. Pero eso no fue lo peor. Algunos periodistas progres, como el que escribe con el seudónimo de Arlequín, justifica dicha acción con el argumento de que si la oración fuera pronunciada por conservadores o corruptos priistas, se hubiera interpretado como una leperada. Pero como fue pronunciada por el ínclito literato de izquierda progresista, y como esas palabras salieron de los labios de un miembro distinguido de la Cuarta Transformación, así la cosa cambia. No sé qué es lo que me causa más indignación. Si las palabras de Taibo II, que a mi parecer reflejan un ánimo de venganza y violencia ante todos aquellos que no comulgamos con sus ideas, o con las justificaciones a cualquier precio, solo por ser progre y miembro de la Cuarta Transformación, que por lo mostrado por ambos, muestra lo que en realidad es una transformación de cuarta. Gracias, Fernando, y felicidades por el programa. Un abrazo. Pues sí, Joaquín, me he enterado de lo de Taibo y la verdad es que ha sido muy lamentable. No es el hecho, como bien dices, de que no hayan nacido en México, es decir, de que un no nacido en México, porque Taibo es mexicano a todos los efectos, nos lleva desde niño allí, él es nacido en Asturias, en España, su padre era español, y bien, pero toda la vida. De hecho, si escucháis hablar a Paco Ignacio Taibo II, escucharéis un mexicano. Habla 100% como un mexicano porque está criado allí. Además, él, por lo demás, se siente mexicano. Así que no es el hecho de que uno nacido en México no pueda dirigir el Fondo de Cultura Económica, que eso sí que es algo que debería cambiarse, sino el modo en el que lo han hecho. Mira, me pasaba ayer por WhatsApp un paisano tuyo, un oyente de La Contra, que se llama Vinicio, mexicano también, una viñeta que ha publicado El Financiero, que es un periódico económico de Ciudad de México, que resume a la perfección en qué consiste esto de la Cuarta Transformación. Son 5 viñetitas con unos monigotes dibujados debajo que van explicándolo. Y se titula la viñeta Back to the Future, es decir, Regreso al futuro. Pone: comenzó oficialmente la Cuarta Transformación, pero ¿qué es eso? Por lo pronto los viejos líderes sindicales reforzaron su poder, como en la época dorada del PRI. Siguiente. Las obras públicas se dan por asignación directa a los cuates del presidente, a los amigos, vamos, del presidente, como en la época dorada del PRI. Siguiente viñeta. Los legisladores hacen lo que les ordena el presidente, como en la época dorada del PRI. Siguiente. El presidente interviene directamente en la economía, como en la época dorada del PRI. Y ya por último, ¿qué es la Cuarta Transformación? Nadie lo sabe. No hay un plan de gobierno, solo caprichos del presidente y programas clientelares para controlar votos, como en la época dorada del PRI. Resumiendo, que la Cuarta Transformación es la vuelta al PRI de toda la vida, que es, por cierto, de donde viene Obrador, no se nos olvide. Él fue militante del PRI durante 18 años, desde que entró en política siendo muy jovencito, pues hasta que se apuntó al PRD de Cuauhtémoc Cárdenas, allá por finales de los 80, principios de los 90, con el que intentó infructuosamente llegar a ser gobernador de Tabasco. No lo consiguió, aunque luego lo conseguiría con este mismo partido ya con una coalición con el gobierno del Distrito Federal, que es lo que terminaría catapultando a López Obrador y convirtiéndole en alguien famoso, no ya dentro de México, sino en todo el mundo. En fin, que lo de este hombre me parece a mí que es una vuelta a empezar más que un programa de futuro. Lo suyo va a ser una transformación, sí, pero una transformación retroactiva. En fin, vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que tiene un comentario, bueno, como siempre, el último de la semana, por cierto, sobre el tema este del G20.
Si ya es arduo concretar un acuerdo entre dos partes, tratar de consensuar algo entre más de dos, de hacerlo en un fin de semana y de que se cumpla lo consensuado, no ocurre, por muchas reuniones previas o muchas sonrisas en las fotos que se empleen. Así que el G20 es una feria en donde se deja pasar a cualquier mandamás con un Producto Interior Bruto llamativo sin entrar en cuestiones éticas, para que pasen el palmito vacilando de ser pintones y de estar donde se deciden las cosas. En esta ocasión, el G20 ha sido la cumbre bilateral Estados Unidos-China de Buenos Aires, con moscones alrededor y resultados inciertos. Para España, el G20 ha supuesto un caro viaje a costa del erario y 2 días con el presidente del gobierno pensando memeces a miles de kilómetros de sus gobernados. Un efímero pero necesario descanso. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Hoy es viernes, así que mañana será, evidentemente, después de los viernes. Vienen los sábados, mañana es sábado y toca programa cultural de la Contra. Toca concretamente, ¿qué toca? Creo que tocan películas, pero no me hagáis mucho caso, creo. La semana pasada hicimos libros. Voy a tener que contratarme un secretario para que me recuerde estas cosas. Bueno, creo que tocan películas, y haré películas, de hecho, porque tengo muchísimas pendientes. Así que si os gusta el cine, y sé que a muchos de vosotros os gusta el cine y os gustan las buenas películas, por el contraplano solo pasan películas de primer nivel. Así que ya sabéis, si os interesa, mañana estad por aquí, porque yo voy a estar por aquí. Hasta mañana, amigos.